Bienvenidos a la serie Ten cuidado de ti mismo, sesión 1, Creciendo en la piedad. Sabes, el liderazgo en la iglesia es un gran privilegio y también es una gran responsabilidad. Piensa en esto, la iglesia pertenece al Señor Jesucristo. Él la compró con su propia sangre preciosa. Y si tú aspiras a ser un líder en la iglesia, la Biblia dice que tú aspiras a una tarea noble. Los líderes en la iglesia pueden hacer un gran bien. Y esta es la verdad, también pueden hacer un gran daño. Y es por eso que Pablo insta a Timoteo, un líder joven en la iglesia, a perseguir 3 prioridades. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina y aviva el don que está en ti. En esta sesión nos centraremos en la primera de ellas, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué significa eso y cómo es que puedes tener cuidado de ti mismo? ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, el lugar para comenzar es buscar la piedad. ¿Cómo reaccionas a esta pregunta? ¿Qué es la piedad? Claro, es diferente a la santidad. Bueno, el corazón de la piedad es que tú seas el hombre de Dios o la mujer de Dios. Salmos 4 y versículo 3. Sepan, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. Dios ha apartado a ciertas personas para sí mismo, para que sean santos, sus santos. A esto se le describe como la piedad, porque para ser piadoso debe ser una mujer de Dios o un hombre de Dios. Piensa en esto. El primer llamado de los discípulos fue a estar con Jesús. Marcos nos dice, designó a 12 a los que llamó apóstoles. ¿Por qué? Para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Entonces, ¿ves cuál es la gran prioridad de Jesús al designar a los 12? Que estuvieran con Él, que predicaran y todas las demás cosas que eso conlleva, pero lo primero era que estuvieran con Él. Ese es el centro de la piedad. Y la piedad es más que un comportamiento. Eres un hombre y una mujer de Dios y eso significa que la vida de Cristo Jesús está en ti por el poder del Espíritu Santo. Vemos esto en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora nota la siguiente palabra. Él. El misterio de la piedad, su esencia, lo que significa ser un hombre y una mujer de Dios, está centrado en una persona, Él, Jesucristo. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La esencia de la piedad es la vida de Cristo Jesús en ti. Jerry Bridges, que escribió algo muy útil sobre esto, dijo que la piedad es una actitud hacia Dios que tiene 3 elementos: temor de Dios, amor a Dios y deseo por Dios. Piensa en eso. Tú le temes. Tú le amas. Tienes hambre y sed de más de Él. Y temerle, claro, significa que lo que más odiarías es fallarle a Él, no contristar al Espíritu Santo. Yo amo a Dios, por eso no quiero ofenderlo de ninguna manera, blasfemar su nombre. No quiero decepcionarlo. ¿Ves? Ese es el latido del corazón de la piedad. Sabes que eres el hombre de Dios y la mujer de Dios. Jerry Bridges dice esto. Es triste que muchos cristianos no tengan esta aura de piedad a su alrededor. Pueden ser muy talentosos y agradables, o estar muy ocupados en la obra del Señor, o incluso aparentemente exitosos en algunas áreas del servicio cristiano, y aún así no ser piadosos. Entonces surge la pregunta, ¿por qué son así? Y él dice, porque no son devotos de Dios. Pueden ser devotos a una visión, o a un ministerio, o a su propia reputación como cristianos, pero no a Dios. ¿Entiendes lo que él dice? La piedad es más importante que tus talentos, más importante que el ministerio, que tu personalidad, sin importar qué tan buena sea. Es más importante que tu compromiso.
y es más importante que cualquier aparente éxito que podrías tener. Y aquí está el peligro. Jerry Bridges dice, es posible ser más devoto a tu visión de lo que eres a Dios, o a tu ministerio, o incluso a tu reputación, lo que los demás piensan de ti, el maravilloso líder cristiano que eres. Ahora, la prioridad para nosotros es perseguir la piedad. Entonces, ¿qué tiene que decir el Nuevo Testamento de la piedad? Bueno, dependiendo cómo las cuentes, hay 15 referencias a la piedad en el Nuevo Testamento y aquí está el hecho. 12 de estas están en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Ahora, las referencias a todas ellas están en tus notas. No voy a leerlas todas, pero aquí hay 5 de las 12 referencias a la piedad en estas cartas. Primera a Timoteo capítulo 4 y versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Primera a Timoteo capítulo 4 y versículo 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Primera a Timoteo capítulo 6 y versículo 6. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. Primera a Timoteo capítulo 6 y versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y también en Tito capítulo 2 y versículo 12, donde Pablo dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ahora piensa en esto. Hay 15 referencias a la piedad en el Nuevo Testamento y 12 de ellas se encuentran en las 3 breves cartas de Pablo a Timoteo y Tito. ¿Por qué es tan importante? Verás, estas cartas son dirigidas a líderes cristianos. Si bien la piedad es un llamado para todos los creyentes, es de especial importancia en aquellos que lideran. Si quieres liderar de manera efectiva, tienes que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Tienes que caminar con Dios. Ahora, también hay 3 referencias a la piedad en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que, ¿la piedad es posible? Bueno, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos buscarla. Pedro dice en los versículos 5 al 7, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. ¿Lo notaron? Dios nos llama a cultivar la piedad. Debemos ser proactivos en esto. Debemos hacer cualquier esfuerzo con todo lo que hay en nosotros. Y en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículos 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Verás al Señor cara a cara. Todo lo que nos rodea va a pasar. Y si sabes eso y de verdad lo crees, entonces vas a querer vivir como un hombre de Dios y como una mujer de Dios. Bien, logras ver que la piedad es de vital importancia para todos los cristianos y en especial es de suprema importancia para los líderes cristianos. Ahora, ¿cómo debería ser la búsqueda de la piedad? Escucha lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.
Aquí podemos identificar 5 áreas. La primera de estas es la palabra. Que su conversación sea siempre con gracia. Eso dice Colosenses 4:6. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Luego está la conducta. Esta es la forma en la que actúas, es el patrón de tu vida, es caminar con sabiduría. El Nuevo Testamento dice, anden sabiamente. Si eres líder, no puedes decir, no me importa lo que piensen los demás. Estás llamado a dar ejemplo con la manera en la que te comportas. Y luego se nos llama a ser un ejemplo de amor. Las personas a las que diriges necesitan saber que las amas. Necesitan ver cómo es una vida de amor. Y tu llamado como líder es que en realidad lo vean en ti. Luego dice que seas ejemplo de fe. Muchas personas ven el mundo con una sensación de pesimismo, dolor y desesperanza, pero tú como líder estás llamado a ser un ejemplo de fe, alguien quien confía en un Dios viviente. Palabra, conducta, amor, fe y luego pureza. La esencia de la pureza es querer una sola cosa, tener un solo enfoque. Lo opuesto a la pureza es ser de doble ánimo, y Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que así es como se ve la piedad, sino sé ejemplo de los creyentes, y lo harás con tu palabra, lo harás con tu conducta, lo harás con el amor, lo harás con la fe, y lo harás con pureza. Tu palabra refleja lo que Dios dice, porque su palabra está en ti y emana de ti. Tu conducta refleja la gracia que has recibido. Tu amor por los demás refleja el amor de Dios por ti. Tu fe eleva a los demás a creer que todas las cosas son posibles con Dios. Y hay una firmeza en ti, porque estás profundamente comprometido a caminar con Dios. Ahora, ¿cómo puedes crecer en todo esto? Bueno, quiero que notes el lenguaje proactivo de la Biblia al hablar de la piedad. Primera Timoteo capítulo 4 y versículos 7 y 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Observa el lenguaje proactivo. Tienes que disciplinarte a ti mismo para la piedad. Y en el resto de Primera Timoteo capítulo 4 encuentras un lenguaje similar. Trabaja y esfuérzate. También dedícate. Practica estas cosas. Sumérgete en ellas. Vigila y persiste en estas cosas. ¿Lo ves? Todo ese lenguaje dice que te comprometas activamente en el ejercicio de la piedad. J.C. Ryle dice, en la justificación, nuestras propias obras no tienen cabida en absoluto, y lo único que se necesita es la fe sencilla en Cristo. Y después dice, en la santificación, es decir, nuestro crecimiento en la vida cristiana y nuestra búsqueda de la piedad, vemos que dice, en la santificación, nuestras propias obras son de gran importancia, y Dios nos pide que luchemos, vigilemos, oremos, nos esforcemos, que trabajemos y perseveremos en ellas. Bueno, hemos visto juntos cómo es que se ve la piedad en realidad. Hemos hablado un poco sobre cómo debemos ser intencionales en buscarla. Tal vez en este punto pienses, eso suena un poco abrumador. Bueno, quiero darte estas palabras de aliento. En 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 10, se nos da esta tremenda esperanza por buscar la piedad. Porque por esto, dice el apóstol, trabajamos y nos esforzamos porque... ¿Por qué trabajamos y nos esforzamos? Aquí nos lo dirá. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿De dónde obtendré la energía para trabajar y esforzarme y disciplinarme a mí mismo para la piedad? Bueno, la energía viene de esto, que tienes una esperanza viva, que crecerás en la piedad y la razón es que hay una esperanza. Es que Dios es tu Salvador y está trabajando en ti. Me gusta llamar a esto motivación evangélica. Es una maravillosa verdad. La búsqueda de la piedad no es un esfuerzo intensificado por ser algo que no eres. Cuando buscas la piedad, estás siendo quien eres. ¿Por qué? Porque Cristo te ha hecho suyo. Eres un hombre de Dios. Eres una mujer de Dios.
Y el Señor está contigo en tu búsqueda de la piedad. Trabajas y te esfuerzas porque sabes que el Dios viviente está trabajando en ti. Y aquí hay otra palabra de aliento. Primera a Timoteo capítulo 4 y versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Me encanta la palabra aprovechamiento, y claro que no hablamos de perfección, hablamos de un camino en el cual puedes ir hacia adelante. Hablamos de tu búsqueda de la piedad, hablamos de cómo puedes crecer. Ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, no significa que nunca fallarás. Nadie en este mundo será perfecto, pero puedes tener progresos. Y puedes hacer progresos que otras personas puedan ver. Y a medida que las personas que diriges te vean crecer en piedad, a medida que te vean en tu forma de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe y tu pureza, se sentirán alentados a crecer en piedad ellos mismos. De esto es de lo que se trata este módulo. Mi propósito es alentarte a que busques la piedad. Piensa en esto. No podría haber mayor privilegio ni mayor gozo, porque la esencia de la piedad es que tú camines con Dios, que seas el hombre de Dios, que seas la mujer de Dios. Y la Iglesia de Jesucristo necesita desesperadamente líderes piadosos. Mi deseo es que a través de este módulo seas alentado a decir con seguridad: quiero ser el hombre de Dios, quiero ser la mujer de Dios, quiero ser piadoso, y por la gracia de Dios, esta es la vida que voy a buscar. En la próxima sesión, veremos cómo puedes caminar con Dios y alimentarte del Señor Jesucristo a través de la palabra y la oración. Espero que me acompañes en la sesión 2 de Ten cuidado de ti mismo.